Adoramos tu nombre, Señor, las personas que estamos acá reunidas el día de hoy para bendecirte, Señor. Sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Queremos levantar un altar de adoración en este lugar, en esta habitación, en este momento, Señor. Que seas tú dirigiendo la palabra el día de hoy, como siempre lo haces, Señor. Hablando nuestras vidas, ministrando lo que tú quieres ministrar. Construyendo nosotros, edificándonos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te bendecimos. Amén y amén, Señor. El mensaje de hoy va a estar basado en el Tanaj, en el libro de Daniel, capítulo 5. Para las multitudes que están aquí escuchando este mensaje en este local, bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a ir a Daniel, en el capítulo 5, desde el verso 4 al verso 5. Cuando lo tengan pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden dar un grito de júbilo. Pueden también rugir como un león si quieren. Hagan alguna expresión para saber que ya tienen el texto. Entonces dice Daniel, capítulo 5, verso del 5 al 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El mensaje de hoy para todas las personas que nos escuchan, para esta gran multitud que tenemos aquí presencialmente y las personas que están a través de las redes sociales. El mensaje de hoy lo vamos a titular El último graffiti. El último graffiti. ¿Alguna vez han visto un graffiti en las calles? ¿Has visto un graffiti en las calles tú que estás aquí? Puedes decir amén para que la gente sepa que no estamos solitos. Amén. Sí. Ok, un graffiti es un dibujo artístico que una persona hace. Se va a una calle, a lo mejor hace unos garabatos. Hay unas personas que por lo menos en Perú se hacían dibujos artísticos, habían hechos y luego los pintaban. En algunos lugares, cuando es prohibido esto, lo hacen con unos sprays de colores y deforman o la pared o muchas veces hasta lo hacen como acto de vandalismo, ¿no? Pero también hay lugares específicos donde de repente un gobierno permite que la juventud exprese su arte y escriban mensajes y todo este tipo de cosas. El asunto es que son mensajes escritos en una pared en un momento determinado para transmitir un pensamiento, una idea. ¿Estamos claros con eso? Ahora, algunas veces cuando vemos esos mensajes están escritos en unos códigos que para nosotros son difíciles de entender. Solamente otro grafitero puede entenderlo. Una persona que a lo mejor convivió con el que escribió el graffiti, que conoce su lenguaje, que conoce su forma de expresión y que a lo mejor estuvo ahí cuando le explicó lo que significaba ese dibujo, ese retrato que estaba haciendo en la pared. O puede suceder también que a lo mejor no estaba en ese momento, pero conoce al autor de esa obra y entonces va directamente y habla con esa persona y este le revela, bueno, yo lo hice por estas y tales razones. Por ejemplo, coloqué
esta bandera acá porque tiene unas estrellas que simbolizan las esperanzas o las tantas provincias que hay en un lugar, y tiene esta corona que representa la autoridad, o sea, y tiene una serie de simbolismos, y se lo explica a la persona que es cercana. Entonces, para poder entender un graffiti, ella me está hablando entonces que tiene que haber una cercanía con el autor de esa obra de arte. Ahora, yo recuerdo una novela venezolana que pasaban en la década de los 80-90, que se llamaba Por estas calles. En esa novela retrataban toda la violencia que estaba viviendo el país en ese momento. Y me acuerdo que el logotipo de la novela, la presentación, la portada de la telenovela era precisamente una pared con, eh, con unos ladrillos. Era un graffiti de unos ladrillos que hablaban de por estas calles y siempre tenían un mensaje al final de la novela. Entonces, vamos al contexto de la palabra. Existía un rey llamado Belsasar, que fue el heredero al trono después de que muere el rey Nabucodonosor. Para los que no conocen Biblia, les voy a adelantar un poquito. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el cual en un momento dado, cuando el pueblo de Israel entró en pecado, Dios mandó a varios profetas, entre esos estaba el profeta Jeremías, para decirles que como habían caído en idolatría y se habían olvidado de Dios, entonces Dios los iba a sacar de su tierra, los iba a dispersar y que iban a estar bajo el gobierno y el mandato de este rey Nabucodonosor. Entonces, ante esa eventualidad, mucha gente se rebeló, quisieron condenar y matar a los profetas de esa época. Específicamente el más destacado en su generación fue Jeremías. Y dadas esas condiciones, Jeremías comienza a profetizar que tenían que someterse al rey Nabucodonosor. Tanto fue así que cuando llega la invasión de Nabucodonosor al pueblo de Israel, él manda a salvar a Jeremías, manda a buscarlo para saber quién era ese hombre que había profetizado su gobierno y que había profetizado su victoria, siendo que Nabucodonosor no era judío, sino que era de un pueblo pagano. Entonces, vemos que este hombre, Nabucodonosor, en varias ocasiones Dios le habla y se convierte, a pesar de no ser judío, en un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, este hombre comienza a admirarse a sí mismo, comienza a admirar su poder, manda a construir unas estatuas. En esa época había unos jóvenes, 4 jóvenes específicamente, entre los cuales se encuentra el profeta Daniel y están 3 de sus amigos. Y ellos se habían sometido a la palabra profética que Dios había mandado a través del profeta Jeremías y de otros profetas que también estaban en la época. Y ellos mantenían su fidelidad a Dios. Como ellos sabían que Dios los había mandado a someterse, se fueron a someter y punto. Pero entonces, en este proceso de poder, el rey Nabucodonosor viene a caer en la misma tentación que cayeron la mayoría de los reyes, y es que al saber que Dios lo había llamado, que Dios estaba con él de alguna forma, él comienza a levantar su ego, y como además él no era judío, entonces era como que tenía una colección de dioses entre las cuales había metido en el saco a Adonai. Aparentemente no se habla de que él tuviera otros dioses, pero estamos hablando de Babilonia. Llega un momento en el que este hombre comienza a idolatrarse a sí mismo y los consejeros reales comienzan a adularlo de tal manera que él decide levantar una estatua a sí mismo con la imagen del rey para adorarse a sí mismo. Tiene unos sueños y en ese sueño ve una estatua con 5 materiales diferentes que van a representar muchas cosas que están conectadas incluso con el Apocalipsis. Él no entiende el sueño, manda a llamar un poco de magos y adivinos de la época, y resulta ser que ninguno logra descifrar lo que eso significa,
hasta que consiguen, hablan con Daniel y Dios le da la interpretación a Daniel de esa situación. Dios le da la interpretación a Daniel porque Daniel era fiel a la palabra y él le dice que esos materiales que se están derrumbando además tienen que ver con 5 reinos, que son los 5 reinos que iban a gobernar a futuro. Estamos hablando de lo que sería interpretado como el reino de Persia, Roma, Babilonia, Grecia. Entonces, a partir de eso, el rey Nabucodonosor va a tener en alta estima a Daniel. Sin embargo, él, como les estoy diciendo, manda a montar su estatua. Y había un grupo de personas que estaban en contra de los judíos porque estaban viendo que se multiplicaban, como siempre. La bendición de multiplicación que había en Abraham estaba también en los descendientes. Entonces, al multiplicarse los judíos, hubo un sector que le metió en la cabeza al rey de que debían todo el pueblo públicamente adorar la estatua, y los que no adoraran la estatua, entonces debían ser muertos. Ante esta situación, los amigos de Daniel, y obviamente Daniel, abrían las dinteles de las puertas y públicamente oraban a Elohim, a Dios, al Rey del universo, al único, al Dios único, al que llamaban el Dios único de los judíos, a Yahvé o a Jehová o a Jehová, como lo quieras llamar, porque tiene muchos nombres. Ese único Dios era el que ellos adoraban. Y cuando mandaron entonces ese edicto, hacen una especie de reunión para que todo el pueblo se incline ante la imagen de Nabucodonosor, y estos 3 jóvenes no lo hacen. Se resisten a eso y dicen que nada más van a adorar al Señor. Este edicto decía que el que no se arrodillara tenía que ser lanzado en un horno de fuego, y en ese horno de fuego ser quemado. Dice la escritura, te estoy haciendo un resumen prácticamente de lo que es el libro de Daniel, que los muchachos en su fidelidad dijeron, si nos vamos a morir, nos morimos, pero Dios es capaz de liberarnos de esas llamas. Ellos sometidos a esas llamas, los lanzan en una especie de pailas que habían allí, les echaron tanto y tanto fuego, recargaron eso de tal manera que los mismos hombres que los lanzaron en las llamas murieron quemados. Y resulta ser que Dios los protegió a ellos y ellos no murieron quemados. No murieron quemados, sino que el mismo Espíritu de Dios estaba allí, de tal forma que eran 3 personas que habían lanzado, y el rey Nabucodonosor se asombra y ve que habían un hombre adicional de fuego, llamas de fuego, rodeándolos. Los sacan entonces y él reconoce a Dios como su Señor. ¿Y qué sucede? Que entonces ni las vestiduras olían a quemado, no se había quemado ninguno de esos vestidos. Por un tiempo Nabucodonosor aceptó al Señor como su Señor. Más adelante se volvió a poner soberbio, y Dios, para humillarlo, hace que él se comience a comportar como un animal salvaje, pierde la razón, hasta que Nabucodonosor reconoce al Señor, reconoce en sus caminos, se olvida de los ídolos y sirve al Señor, pero entonces él muere. La gran pregunta es, este Belsasar, ¿qué pasó con él? Porque vamos a ver en la escritura que él no sabía nada de Daniel. Entonces, el mensaje de hoy vamos a hacerlo un poquito más bíblico para poder entender por qué estoy hablándote de un último grafiti. Porque ese es un mensaje escondido que Dios a veces nos manda, que muchas veces no lo vemos, y que muchas veces, más que un mensaje, es como cuando se te realiza un juicio y te llega el resultado de ese juicio. Es como la mujer que comete adulterio y de repente comienza a tener síntomas de embarazo, y dentro de esos síntomas de embarazo se hace un examen y está esperando
un resultado final de ese examen. Y no lo va a saber hasta que le llegue la encomienda del médico. Y muchas veces le llega la encomienda y esa mujer no entiende nada de lo que ahí dice. Y tiene que buscar un especialista o alguien que sí entienda ese lenguaje. Entonces voy a empezar yéndome un poquito hacia atrás en lo que es el libro de Daniel, el mismo capítulo 5, para entrar entonces en el contexto de lo que pasó acá. Dice que el rey Belsasar hizo un banquete a 1000 príncipes. En presencia de los 1000 príncipes bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Esto obviamente fue cuando tomó Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Estamos hablando de Belsasar. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo,
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, hierro, madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vemos aquí entonces un tema bien importante. Lo primero que tenemos que ver es que este rey Belsasar, de alguna manera él conocía a Dios, porque ya Dios le había mostrado, él había vivido, había crecido, viendo todo el trato que Dios había tenido con su papá Nabucodonosor. Él había conocido las proezas de Dios cuando salvó a estos jóvenes, había conocido las proezas de Dios de la interpretación de Daniel, y todo eso él decidió olvidarlo. Y no solamente eso, sino que él tomó los utensilios del templo y quiso profanarlos para sus deleites, quiso menospreciarlos, aparte de que se puso a adorar dioses, imágenes, sabiendo que Dios es un Dios real, que Elohim es un Dios real. Él volvió a la idolatría nuevamente, teniendo conocimiento y siendo una autoridad con conocimiento de causa, sabiendo que su vida está puesta en manos de Dios. Entonces, aparte del irrespeto hacia las cosas de Dios, vemos acá que él confiaba en sacerdotes, magos, astrólogos paganos. Tenía su confianza en falsos sacerdotes, en falsos maestros. Y que incluso él no había entendido el mensaje, porque no tenía comunicación con el que escribió el mensaje. Me llama la atención que él llama a Daniel y vemos que la diferencia, cuando revisamos la Biblia Reina Valera, la versión en español, la diferencia entre el nombre babilónico de Daniel y el nombre de este rey era una T. Colocan Belsasar como el nombre del rey y colocan Beltsasar a Daniel. Esto me indica a mí que él llama a Daniel no porque tuviera temor de Dios, ni siquiera porque reconociera que este hombre tenía una unción especial de interpretación, sino que de alguna manera había una identificación. Él se estaba identificando con ese nombre, porque ahí dice que la mujer le dijo, tu papá le puso el nombre que tienes tú, o un nombre parecido al que tienes tú. Entonces, yo no sé, porque no lo he visto especificado en la escritura, si fue que al rey le pusieron Belsasar para homenajear
a Daniel o si el rey le puso Belsasar a Daniel porque amaba mucho a su hijo. El tema es que de alguna manera Nabucodonosor quería que existiese una relación, una influencia entre Daniel y este rey Belsasar. Y resulta ser que el rey ni siquiera sabía de este hombre. Cuando va a hablar, resulta ser que Dios le da la interpretación directa a Daniel. Pero no era por la recompensa, porque este rey estaba ofreciéndole una recompensa. Él rechaza la recompensa y aún así lo obligan a recibirla, que es lo más tremendo. El rey trató de sobornar a Daniel. Trató de sobornarlo a cambio de buscar un favor de parte de Dios. Porque la palabra fue bien dura. Usted se imagina que Dios le hable a usted por primera vez en su vida para decirte: lo que te di fue contado y se le puso fin. Para decirte: yo juzgo tus obras, fuiste colocado en una balanza y no aprobaste. Para decirte: lo que tienes, tu familia, tus negocios, tu matrimonio, está roto, ha sido roto y va a ser despedazado por tus enemigos. Entonces Belsasar muy probablemente mandó a vestir a Daniel, a pesar de que él se negaba a recibir recompensa, como para sobornar a Dios. Y eso es lo que a veces hacemos en las congregaciones, porque sabemos que hay un diezmo y una ofrenda, porque sabemos que la presencia de Dios está en medio de la alabanza. Entonces muchas veces tenemos situaciones de las cuales queremos escapar en vez de arrepentirnos, sabiendo que hay un Dios misericordioso. Pretendemos sobornar a Dios con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. Pretendemos sobornar a Dios con un diezmo, con una ofrenda. Pretendemos sobornar a Dios con algunas cosas que intentamos hacer con Él, como para ganarnos esa gracia y ese favor. Y vemos entonces por último que esta actitud, él al tratar de sobornar a Daniel, esa misma noche fue muerto. Es interesante, ¿por qué? Porque si yo comparo la vida de este hombre Belsasar con la de Nabucodonosor, los dos eran paganos, los dos eran del mismo reino de Babilonia. Pero cuando Nabucodonosor estuvo en esa bestial situación, cuando se comportaba como un animal, él se arrepintió y reconoció la soberanía de Dios, y Dios le perdonó la vida. Le quitó el reino, pero le perdonó la vida. Mientras que este hombre, Belsasar, asumió otra actitud, porque Dios le iba a quitar el reino. Allí no está diciendo en ningún lugar que le iba a quitar la vida. Lo que dice es: contó Dios tu reino, le ha puesto fin, pesado has sido en balanza, te fuiste falto, tu reino se ha roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, una cosa era perder el reino y otra cosa muy diferente era perder la vida. Si este hombre, en vez de estar tratando de sobornar al profeta, se hubiese arrepentido, hubiese pedido perdón, yo te garantizo que hubiese perdido el reino, pero Dios le hubiese dado una salvación, una salida, una manera de escapar de toda esa situación. Entonces, ¿qué nos lleva esto a pensar? Hace un tiempo estaba pasando por unas situaciones fuertes y me había desligado de las cosas de Dios. Tengo que poner eso como testimonio. Y al hacer eso, de alguna manera me olvidé de las cosas de Dios.
por seguir el dolor, por seguir algunas circunstancias. Y eso me llevó a casi perder las relaciones y las cosas que tenía por estar detrás del vino, que en este caso, cuando hablo de vino, estoy hablando de las preferencias, de los gustos de la carne, por la mala inclinación que todos los seres humanos tenemos. Pero en medio de esa mala inclinación, así como a este hombre, Dios le manda un recado en la pared. Yo estando en la calle viene un hombre que yo no conocía, borracho, y me viene a decir a mí que le debe comer. A este hombre yo no tenía que comer, eran las 9 de la noche. Él me dice que va a orar por mí, se me acerca. Yo no quería que se acercara a mí, porque evidentemente lo que pensé, me va a robar, me va a clavar una puñalada, puede hacerme cualquier cosa. El hombre me puso las manos en los hombros, yo me quedé con los ojos abiertos por si acaso acontecía cualquier cosa. Y él me dijo algo clave, empezó a orar por mí. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Tú te puedes meter dentro de las ramas, te puedes meter debajo de la grama, pero nadie se puede esconder de Dios. Eso fue estando en Brasil. Y obviamente me lo dijo en portugués, las palabras nunca se me olviden. Las palabras fueron: que no se te olvide, porque me puso a repetirlo. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Nadie puede esconderse de Dios. Así que tú tienes un ministerio, un llamado grande. El diablo te quería matar, te pidió para matarte. Pero Dios no le dio permiso. Dios no le dio permiso. Entonces, ve ahora y arregla las cuentas con Dios. Yo salí de ahí. Y me dice además: tú tienes un ministerio y un don grande, profeta Oscar. Yo me quedé impactado porque yo no le había dado mi nombre. No había ninguna forma de que él supiera mi nombre. Me habló así. Me dijo: tú y tu familia van a servir al Señor. Me fui a mi casa impactado. Fui a resolver las cosas que tenía que resolver con mi esposa. Y decidí congregarme otra vez. Fui, congregué, busqué reconciliarme, hablé públicamente para reconciliarme con el Señor. Y los pastores oraron por mí. Y en el siguiente culto volvieron a orar por mí. Y la palabra que Dios le dio a los pastores fue: el diablo pidió tu alma para matarte. Y Dios no se la dio. Entonces para mí, Dios me mandó un graffiti disfrazado de hombre borracho. Para ti a lo mejor Dios te está mandando un graffiti, un último graffiti. Y ese último graffiti puede ser este video que tú estás viendo en este preciso momento. A lo mejor Dios te está mandando un graffiti de una persona que te vaya a entregar un tratado. El punto es que te voy a decir algo. Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados. Nadie se lo exigió. Él fue voluntariamente. Dice la Biblia que Él se quitó su capa. Se levantó del trono. Él vino para acá a morir por los pecados de nosotros de manera gratuita. Esa es la gracia. Esa es la parte gratuita del Evangelio. El problema está en que no nos han enseñado que la salvación no es gratis. Porque si fuera gratis, la Biblia no te diría que esta es la fe que confesamos. Lo dice en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siempre me acuerdo de ese texto porque cuando tenía 10 años que me hablaron de la palabra por primera vez, ese fue el primer texto bíblico que a mí me leyeron y el primer texto bíblico que yo me memoricé. Entonces, el problema del Evangelio es que nos han vendido la idea de que la salvación es gratis. Y lo es, pero hay que pagar un precio. Entonces parece un poco contradictorio. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, sígame. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay una cruz que tomar. Y esa cruz implica renunciar a los vicios que nos gusta tener. A lo mejor te gusta tener el vicio de la televisión y le dedicas más tiempo a la televisión que a la palabra de Dios. A lo mejor tienes el vicio del internet y le dedicas más tiempo a ver cualquier cantidad de cosas buenas y malas por el internet. Pero volvemos al caso de Adán y Eva. El problema de Adán y Eva es que querían conocer el bien y el mal, que procuraban conocer lo bueno y lo malo, que querían comer del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Cuando realmente Dios quería y siempre ha querido que comamos del árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El tema es que la vida en Jesús, la vida cristiana, realmente cristiana, no se trata de ir a una iglesia ni decir que creo en Jesús ni ver predicaciones por YouTube. Se trata de un compromiso porque es un matrimonio. Me dice que las arras de nuestra fe es el Espíritu Santo. Las arras es el equivalente a un anillo de bodas. Si no hay boda, no hay matrimonio. Y en todo matrimonio, la señal es el anillo. Es el anillo. Entonces, el acto del sacrificio de Jesús implicó un precio porque Él dice que Él pagó por nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones. Él pagó. Pero eso es el equivalente a que yo venga y compre un vehículo, un carro. Entonces compro el carro, lo llevo hasta la puerta de tu casa y te dejo las llaves y te las doy en la mano. Mira, aquí te dejo las llaves en la mesa. Este carro es tuyo, aquí está el título de propiedad. Úsalo. Y te dejo las llaves. Ya el carro tiene gasolina, está nuevo, está de paquete. El tema es que si tú no agarras las llaves, no vas a encender el carro y nunca lo vas a usar. Lo mismo pasa con la salvación. El acto del sacrificio de Yeshua, o de Jesucristo, como mejor lo conoces, fue un acto gratuito. El problema es que si tú no asumes ese acto, no asumes ese compromiso matrimonial, el problema es que si tú no lo aceptas como esposo, no pasa nada. Es como si Él no hubiese muerto por tus pecados, porque no lo aceptaste. Por lo tanto, la salvación, el cielo no es gratis. El cielo no es gratis. Y Dios siempre te va a dar una advertencia dependiendo de la gravedad de lo que hiciste. Tú no sabes si esa es la última advertencia que Dios te está dando. Y si tú tratas de sobornar a Dios con sacrificios, si tú tratas de sobornar a Dios con dinero, si tratas de sobornar a Dios diciendo, es que yo soy hospitalario, yo recibo gente en mi casa. Si tú tratas de sobornar a Dios en vez de obedecer a Dios, si tú tratas de sobornar a Dios para justificarte en lugar de arrepentirte, entonces déjame decirte algo, tú no sabes si esa advertencia es la advertencia final para tu vida, porque a fin de cuentas muchas veces no tenemos tiempo para nosotros, para la familia, y dejamos que todo se desbarate. Y Dios te está advirtiendo hoy que lo dejes entrar en tu vida porque tú no sabes si esta es la última advertencia que tienes para rescatar tu matrimonio. Tú no sabes si esta es la última advertencia que tienes para salvar a tu hijo de las drogas. Tú no sabes si esta
Es la última vez que te vas a emborrachar con tus amigos y pasa cualquier cosa y una bala perdida te mata. Tú no sabes lo que puede pasar. Porque tú no sabes si este es el último grafiti que Dios te está escribiendo hoy a tu vida para recuperar lo que has perdido, para recuperar lo que el diablo te ha querido quitar. Así que yo quiero orar por ti en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, oro por las personas, Señor, a quien tú le estás mandando este mensaje el día de hoy. Porque este puede ser el último grafiti que reciben en sus vidas, Señor, para señalarles que están errados, que están en pecado, para señalarles que a través de tu palabra, Señor, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que cometen orgías, ni los homosexuales, ni los afeminados, porque lo dice tu palabra, Señor. Así que ahora, Padre, hazle entender a esta persona que está viendo este mensaje que es urgente un arrepentimiento en su vida porque no sabe, Señor. No sabe si esta es la última advertencia. No sabe, Señor, si este es el último grafiti que tú le estás mandando para salvación de su alma. Y si no se arrepiente, Señor, a lo mejor sale a la calle y le puede pasar cualquier cosa que le arrebate su vida, Señor. Ahora, Padre, si estas personas se arrepienten de sus pecados, entonces, Señor, tú les darás la vida eterna y los salvarás, Padre. Así que yo invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, entiendo hoy la interpretación. Gracias por advertirme. Sé que tengo consecuencias por las cosas que he hecho, pero me arrepiento de mis pecados. Quiero buscar de ti. Toma el control de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Te acepto como Señor y Salvador en esta hora. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Jesús. Toma presencia en mi casa. Toma lugar en mi casa. Gobierna mi casa. Toma el reino de mi casa, gobierna mi familia, gobierna mi matrimonio, gobierna sobre mi pareja, gobierna sobre mis hijos, gobierna sobre mí, gobierna sobre mi carácter, gobierna. Quita los vicios de mi familia, quita mis vicios, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.